Hola a todos, buenas tardes de Madrid, buenos días. Mi nombre es Roberto Rojas, analista de PUPrime. Bienvenidos un día más a este informe de mercado. Hoy el primero del mes de julio. Hoy miércoles tenemos una sesión bastante interesante. Vamos a intentar resumir rápidamente las principales noticias en esta presentación, ¿vale? Que tenemos como todos los días, el cual es un resumen, por así decirlo, del informe que enviamos a nuestros clientes todos diarios, ¿vale? Eh, Hoy comienza un nuevo trimestre. Y el escenario de fondo apenas cambia, ¿vale? Realmente la situación es bastante similar, pero aparece un cambio de tono. Los mercados cada vez son más selectivos y lo vamos a ver cuando hablemos de los cierres de Estados Unidos del mes de junio. La geopolítica sigue siendo el principal foco de incertidumbre, pero la política monetaria, el dólar y la liquidez continúan determinando la dirección de los activos, ¿vale? Y eso lo vamos a comprobar en las siguientes presentaciones. La gran idea, por lo tanto, de la jornada no es que haya un cambio de tendencia, sino que es un mercado más selectivo, ¿vale? De lo que teníamos anteriormente. El filtro dominante es de lo que los inversores siguen interpretando prácticamente todos los activos a través del mismo prisma, ¿vale? Política monetaria, comportamiento del dólar y condiciones de liquidez. Las señales del día, esta mañana, cuando hacemos el informe de mercado, ahora vamos a ver que el oro está rebotando, pero el oro sigue peleando. Esta mañana perdía los $4.000, ahora está rebotando, lo vamos a ver. El petróleo continúa cayendo, eliminando prima geopolítica pese al incremento de las tensiones durante el fin de semana y que se han paralizado un poco, aunque no se han suspendido, pero sí que se ha dado como un frenazo a las conversaciones. Bitcoin permanece bajo presión, por debajo de $60.000. Ahora veremos la evolución, pero la semana pasada cerramos el domingo, la sesión del domingo, por debajo de 60.000 y esta semana hemos cotizado por debajo de 60.000, en torno a 58.200. Mandamos ayer el informe de mercados de los clientes. Y el dólar se fortalece frente a la media de divisas. De hecho, el yen japonés está en mínimos, ¿vale? Y contra el euro también está cogiendo otra vez fuerza. Estamos por debajo de 1,14 otra vez en el euro dólar, ¿vale? Como comentaba, la diplomacia sigue viva, pero depende del terreno. Hay un frenazo. Sigue viva, no ha muerto, pero hay un frenazo. El canal diplomático entre Estados Unidos y Irán permanece abierto y ninguna de las partes ha abandonado formalmente la hoja de ruta. Sin embargo, el intercambio de ataques del fin de semana endurece el discurso y condiciona el calendario de negociador. Hay un leve cambio respecto al informe de mercado de ayer, ¿vale? De que la negociación ya no depende solo de sostener una narrativa diplomática compatible, sino que no se produzca ningún nuevo incidente militar capaz de congelar el proceso, ¿vale? Esto es importante. Y Israel sigue siendo un factor determinante porque su posición respecto al Líbano y su libertad de actuación siguen condicionando la estabilidad del acuerdo. Irán, obviamente, exige que paren sus ataques. Por tanto, buena parte del riesgo se sitúa fuera de la mesa de negociación. ¿Qué sucedía esta mañana con las materias primas? Principalmente, ¿vale? El Brent cedía 1,08%, cerró su peor trimestre desde la pandemia. El West Texas, la prima geopolítica, también ha desaparecido, bajaba un 1,11%, estábamos en 68. El oro esta mañana perdía más de un 1% y estábamos por debajo de los $4.000, como vemos ahí. Y la plata corregía un 2,41%, ¿vale? La conclusión clave es de que, pese al endurecimiento del tono entre Estados Unidos e Irán, el mercado no descuenta una interrupción del suministro ni el cierre del estrecho de Hormuz. Incluso con incertidumbre, los inversores otorgan mucha más importancia a la fortaleza del dólar y las expectativas sobre el tipo de interés que la demanda tradicional de activos refugio. Y vuelvo a repetir la frase que hemos dicho muchas veces en los últimos informes. Los mercados siguen a los barriles y los tipos antiflacionarios, ¿vale? Los tipos de interés y los barriles antiflacionarios. Divisas y bancos centrales. El dólar mantiene el control, y eso es importantísimo. El índice del dólar se fortaleció esta mañana, subió un 0,22%, pese al tono más firme del BCE, porque Christine Lagarde ha defendido la última subida de tipos por parte del Banco Central Europeo y dejó abierto que en julio se pudiese producir otra subida, ¿vale? Y de hecho, pese a eso,
El eurodólar esta mañana cotizaba en 1,1388, cediendo un 0,28%, pese a la moderación de la inflación europea. Y el yen vuelve a mínimos de 4 décadas frente al dólar. La divergencia Fed-Banco de Japón sigue siendo un motor clave, ¿vale? Los inversores consideran que la Reserva Federal mantiene una posición relativamente más restrictiva que BCE, manteniendo intacto el apoyo estructural al dólar. Y esto es lo importante que estábamos comentando antes de que el mercado es más exigente, ¿vale? Y es que la renta variable de Wall Street inicia el nuevo trimestre con mayor prudencia. Es cierto que ayer cerramos junio todos con subidas y ha sido uno de los mejores segundos trimestres del año 2020, ¿vale? El Dow Jones subió un 0,26, el Standard puso un 0,80, el Nasdaq un 1,50 y el Russell 0,49, 0,50. 0,46, perdón. Esta mañana los futuros daban un poquito de calma, ¿vale? También es cierto que Estados Unidos esta semana es el de la independencia, festivos, y bueno, probablemente previo a los festivos pues se actualizan un poco las cosas, ¿vale? Pero lo importante es ese dato que tenemos aquí abajo, en azul, ¿vale? Y es que en junio el Dow Jones subió un 2,52% y el Russell un 3,60%, mientras que el Standard Poor's y el Nasdaq cedieron un 1,06 y un 2,80% respectivamente. Y esto confirma una mayor selectividad en los activos. Los inversores no discriminan entre compañías con beneficios, discriminan, perdón, entre compañías con beneficios reales y aquellas que dependen de expectativas. Y aquí hablamos de la IA y de la tecnología, ¿vale? Entonces, Wall Street está subiendo, la renta variable americana sigue fuerte, pero está muriendo una rotación, ¿vale? Una rotación normal dentro de la narrativa que llevamos hablando las últimas semanas. Por su parte, Asia y Europa, pues bueno, pues tenemos, bueno, pues también comenzamos con calma. El Nikkei es el único asiático que subía ligeramente, fue 60%. China sigue con debilidad, pese al rebote del otro día. Como comentaba, es un rebote técnico, pero China lleva varias jornadas con descensos. Sorprendentemente, el que más cede es el Kospi, un 2,4, un 2,04%. Eh, pero bueno, como hemos hablado muchas veces, el índice coreano lleva varias semanas con una volatilidad muy elevada, ¿vale? Días que sube 8, otros que sube 4, otros que baja 5, otros que baja 6. Mucha volatilidad en el Kospi coreano. Por su parte, Europa cotizaba en rojo esta mañana, exceptuando el DAX, ¿vale? Que era el único que tenía un mejor comportamiento relativo. Los movimientos son reducidos y reflejan cautela, no un deterioro significativo de apetito por riesgo. Los inversores continúan diferenciando entre regiones y sectores. Las criptomonedas, esto también es interesante porque el Bitcoin sigue bajo presión, aunque empiezan a aparecer algunos primeros compradores institucionales, ¿vale? Ayer, en el informe de mercado de ayer y por la tarde, enviamos un informe a nuestros clientes hablando del cambio de posición de STI, ¿vale? De que siempre les había estado acumulando. La estrategia era comprar bitcoins y acumular lo máximo posible y ahora parece ser que va a empezar a vender bitcoins para obtener liquidez porque está perdiendo mucho en bolsa, ¿vale? El Bitcoin ha registrado el peor mes de junio de 2022. Hoy cotizaba, cuando hacemos el informe, en $58.900. El Ethereum también descendía y Solana es el que más recuperaba con un 2,17 de subida y Ripple prácticamente para el 0,1. Y esto es importante, Bitcoin no logra recuperar los $60.000 y tiene 8 semanas consecutivas de salidas de ETFs al contado. Y la fortaleza del dólar, pues también le perjudica. Sin embargo, algunos inversores institucionales comienzan a interpretar esta corrección como una oportunidad de acumulación a largo plazo, reforzando que la visión estructural sobre Bitcoin permanece intacta para parte del mercado. Veremos si realmente con estos últimos descensos, como veremos ahora en MetaTrader, podemos formar ya un suelo y que rebote. La conclusión, la política monetaria sigue mandando. Si algo está dejando claro el inicio del tercer trimestre es que los mercados interpretan prácticamente cualquier noticia a través del mismo filtro, la política monetaria. La geopolítica sigue condicionada, negociaciones entre Estados Unidos e Irán siguen abiertas, pero queda subordinada a la evolución militar sobre el terreno. Las materias primas, el petróleo por el momento descarta cualquier crisis energética y el oro sigue peleando por los $4.000. La renta variable está más selectiva, hemos visto el cambio de Standard Poor's y Nasdaq hacia Dow Jones y Russell.
Y las criptos siguen en espera, siguen bajo presión y bueno, siguen perdiendo terreno. Las claves para las próximas sesiones pues serían el riesgo militar entre Estados Unidos e Irán, las expectativas de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, el impulso de la renta variable en el Q2, ¿vale? Y el dólar y los rendimientos americanos de los bonos. La geopolítica continúa siendo el principal foco de incertidumbre, pero siguen siendo la Reserva Federal, el dólar y las condiciones de liquidez quienes determinan la dirección de la mayor parte de los activos financieros. ¿Vale? Y ahora vamos a pasar a MetaTrader y vamos a analizar esto en gráficos que es más rápido y más interesante. Estamos viendo que actualmente el gráfico del oro diario, ¿vale? Y vemos como el oro ahora mismo está rebotando, ¿vale? Ahora mismo está rebotando, incluso estamos casi acercándonos a los 4.100, ¿vale? Después de haber marcado esta mañana mínimos, que estábamos aquí en 3.950 más o menos esta mañana, ¿vale? Por lo tanto, volatilidad. Pero vemos que sigue sin poder salir de este rango que tenemos aquí marcado en naranja, que actúa como nivel de soporte-resistencia, ¿vale? El MACD sigue en terreno negativo, no parece ser que vaya a haber un cambio hacia el número positivo, y el estocástico sigue en sobreventa, ¿vale? Entonces será muy importante ver si es capaz o no de recuperar estos niveles o de mantener. Porque ahora mismo realmente seguimos peleando por los 4.000. La pérdida de los 4.000 habría la puerta de una corrección bastante, posiblemente bastante importante en el oro, como si el primer objetivo sería probablemente este, los 3.850, $60 más o menos, ¿vale? Este nivel que tenemos aquí mal señalado, horizontal, ¿vale? En horizontal. Si vamos al gráfico horario, vamos a ver cómo esta última vela pues, está siendo bastante importante, probablemente bueno, económica, podemos observarlo después, pero se está enfrentando a su media de 200, que es el principal nivel de resistencia ahora mismo, ¿vale? Y en el gráfico de H4 probablemente esa línea, esa media móvil esté, pues mira, prácticamente la media de medio plazo de 40, ¿vale? Entonces, va a ser muy interesante y va a ser muy importante ver cómo sucede, cómo cierra la jornada hoy el oro, porque bueno, veremos si realmente es capaz de romper al alza esta media de 200 y de separarse, así en el gráfico diario, ¿vale? Por así decirlo, del nivel de los 4.000. Aunque tenemos muy cerca la media de 18 diarios, que sería la resistencia primaria, ¿vale? Si pasamos a Bitcoin, ahora mismo cotizamos en 59.400 más o menos. También está recuperando parte del terreno perdido esta mañana. Pero aquí vemos claramente cómo estamos cotizando por debajo del soporte, después de haber roto las figuras técnicas que tenemos aquí marcadas. Y en el gráfico horario, ¿vale? Tenemos los 60.000 aquí arriba. Vemos como poco a poco la media de 200 en horas, ¿vale? Se va acercando a 60.000 y puede cruzar hacia la baja. Entonces, esto es importantísimo, porque si ya esta media empieza también a cruzar por debajo, el corto plazo daría fortaleza a este posible descenso. Y este rebote que tenemos en H4 nos está llevando a enfrentarnos a la media de 18 en resistencia actualmente. Y también vemos como la media de medio plazo también va a cruzar el nivel 60.000 hacia abajo. Entonces, ya no solamente tenemos precio cayendo por abajo de 60.000, sino que tenemos medias móviles entrando en zona o acercándose a zona de riesgo, ¿vale? Y en el gráfico diario, pues vemos como todavía la media de 18 todavía no ha llegado a esos 60.000, pero también se va a acercar. Entonces vemos como las medias móviles van todas convergiendo hacia el mismo nivel. Y bueno, pues esto podría confirmar un movimiento bajista bastante importante. Si se confirma esta ruptura y finalmente no es capaz de recuperar los 60.000, en el gráfico semanal vemos claramente que el precio podría caer hasta el origen de este último impulso alcista, hasta el 100% de Fibonacci, que es en torno a los $50.000. No hay ningún soporte prácticamente relevante en el medio del camino. Lo único que podría ser este local, ¿vale? Pero ya estaríamos hablando de 52.000, ¿vale? Entonces,
Es una situación muy interesante y más que se puede ver afectado por lo que hablábamos en el informe de ayer de la decisión de Strategy de cambiar su estrategia, valga la redundancia, de no acumular Bitcoin, sino también de empezar a vender. Entonces, y era el principal comprador de Bitcoins a nivel mundial. Y luego también la incertidumbre que puede generar bueno, la implementación de la normativa MiCA en Europa, en la cual muchos exchanges han tenido que abandonar Europa porque no cumplen la normativa y pueden congelar las operaciones de los clientes. Entonces esos clientes a lo mejor se tienen que ver obligados o a migrar esos bitcoins a otras exchanges o incluso a vender, cerrar posiciones. Entonces cerrar posiciones pues, podría incrementar la presión bajista. ¿Vale? Entonces estamos en un momento crucial porque el no recuperar este nivel de resistencia, anterior soporte de 60.000, podría abrir las puertas a una corrección bastante importante, bastante interesante. ¿Vale? Entonces, importantísimo la situación del Bitcoin ahora mismo. Si nos pasamos al petróleo, esto ya lo hemos hablado el último día, hemos corregido toda la subida, estamos incluso en un momento similar, al momento previo, ¿vale? De hecho, hemos entrado ya por debajo. Justamente este fue el último día antes del comienzo de la guerra, que comenzó luego la guerra, y esto fue el viernes antes de iniciar la guerra, porque empezó un fin de semana, y luego vimos el gap. Pues ya es que no solamente hemos cerrado ese gap, sino que ya estamos en niveles previos. La prima geopolítica ha desaparecido completamente. Aunque sí que es cierto que hay muchos analistas que hablan de que ahora mismo está corrigiendo, porque obviamente se ha acabado la guerra, por así decirlo, esa tensión se está descontando, pero obviamente hubo daños en infraestructuras y hubo daños en esas infraestructuras y esas infraestructuras pueden tardar tiempo en reconstruirse. Y hay muchos analistas que hablan de que podría establecerse en torno a $80 el barril, más o menos en el futuro, de cara al de cara al final de año. Habrá que ver la evolución. Ahora mismo lo que está claro es de que estamos enfrentándonos a la línea de tendencia bajista que teníamos aquí, que seguíamos, que era nuestra resistencia anterior antes de el comienzo de la guerra y de que, bueno, pues el mercado se viese, obviamente, afectado completamente por la disrupción energética, ¿vale? Pero vamos, vemos que ya corrigió todo ese proceso y, bueno, pues estamos prácticamente, como digo, estamos peleando, apoyándonos en esa tendencia bajista, ¿vale? El gráfico diario se ve mejor, pero bueno, el gráfico semanal se ve también bastante claro. ¿Vale? Entonces, importante dónde estamos. El eurodólar, este es el gráfico de H4, ¿vale? Y vemos cómo hoy, ahora mismo, seguimos peleando por el 1,14, ¿vale? Estamos por debajo, de hecho hemos llegado a cotizar. Lo mínimo de la sesión ha sido 1,13, 600, más o menos, ¿vale? Y estamos rebotando ahora mismo. Estamos rebotando ligeramente. Nos enfrentamos a la resistencia de 1,14 y vemos cómo el dólar en las últimas sesiones, pues, bueno, pues desde que rompimos el triángulo, pues tenía como poco a poco el dólar se ha ido fortaleciendo, hemos marcado mínimos y bueno, estaba el euro recuperando un poco de terreno, ¿vale? Pero nos estamos enfrentando en la media, perdón, en el gráfico de H4, nos estamos enfrentando a sus medias móviles de medio y de corto plazo, que han actuado las dos como resistencia. De hecho, se han enfrentado una, dos, tres, cuatro veces, por lo menos aquí, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos un movimiento lateral que ha intentado romper esas medias móviles, pero lo han rechazado y bueno, pues veremos qué sucede realmente, ¿vale? El gráfico horario también lo vemos claramente. De hecho, en el gráfico horario, esas medias móviles de medio y corto plazo coinciden con la media móvil de 200. Entonces, podemos deducir, aparte aquí tenemos un triple techo, ¿vale? Un movimiento lateral bastante importante entre la media móvil y los mínimos de esta sesión, por así decirlo, pues tenemos aquí un triple techo. Entonces, habrá que ver exactamente cómo evoluciona. Pero estamos en momentos, tanto en el Bitcoin como en el oro, como en el eurodólar, estamos peleando por recuperar los soportes perdidos anteriormente. Y la confirmación de la ruptura de estos soportes podría abrir la puerta a correcciones y momentos bastante interesantes. Entonces, momento muy importante. Y por último, vamos a hablar de índices americanos. Aquí tenemos el gráfico diario de Standard Poor's, el cual se está enfrentando a su tendencia bajista que comenzó en zona de máximos históricos.
tras apoyarse en las medias móviles de corto y medio plazo y Fibonacci en 3,6% de Fibonacci. Entonces tenemos actualmente muchos soportes, tres soportes, ¿vale? Importantes, y una resistencia. Si rompemos esta resistencia, bueno, pues probablemente el precio podría coger fuerza para buscar la zona de máximos históricos. En Nasdaq muy similar. Llevan dos gráficos en Nasdaq y Standard Poor's muy similares, ¿vale? Eh, Igual nos estamos enfrentando a la tendencia bajista, e igual nos hemos apoyado a las medias móviles de 3,7 Fibonacci. Resistencia 1, soporte 3, ¿vale? Y por último vamos a ver el Dow Jones, el cual, como hemos venido comentando, ha tenido un mejor comportamiento durante el mes de junio y vemos que no ha corregido, sino que ha ido marcando desde que, bueno, pues como aquí con los mínimos que se formaron cuando empezó la guerra, se llegó aquí a la tregua y bueno, poco a poco se iba apoyando sucesivamente en su media de 18 y va marcando prácticamente máximo cero tras máximo, ¿vale? El máximo histórico es este nivel de aquí, ¿vale? Que lo marcamos el pasado 25 de junio y estamos cerca. Soportes tendríamos este máximo anterior y la que zona coincidente con media de 18 periodos. Tenemos los soportes muy cercanos y resistencia, bueno, pues sería el máximo histórico anterior, ¿vale? Ahora mismo el mercado sube el Dow Jones un 0,15%. Continuamos alcista, pese a que esta mañana los futuros venían bajos. Y esto, y bueno, vemos también que la fortaleza en el MACD de momento una sigue vigente y bueno, todavía estamos en zonas de sobrecompra, mostrando fortaleza, pero no nos salimos de ahí, ¿vale? Entonces, puede mostrar todavía podría haber recorrido. Eso es todo por hoy, gracias por asistir a este webinar. Nos vemos el próximo viernes en la apertura de mercado. Cualquier duda que tengáis, pues podéis contar siempre con nosotros a través de correo electrónico, de WhatsApp o a través de comentarios en redes sociales. Un saludo y buenas tardes.